Hola y bienvenidos a esta agradable charla sobre un tema de gran interés dentro del mundo de la psicología organizacional, el cual es clima y cultura organizacional, dos constructos para explicar un mismo fenómeno. Mi nombre es Roxanne Garcés y el día de hoy me encuentro con mi colega Hernán Villa, experto en esta temática y sobre la que conversaremos el día de hoy. Esperamos les agrade. Sí, muy bien y gracias por esta invitación, Roxanne. Estos dos constructos, clima y cultura, para muchas personas son iguales, pero la diferencia reside en que mientras la cultura se refiere a los valores y a las presunciones profundamente arraigadas que se dan, por supuesto, el clima alude a los factores ambientales percibidos de manera consciente y sujetos al control organizacional que muchas veces se traducen en normas y en pautas de comportamiento. Sin embargo, el clima se puede vincular en la órbita de la cultura, pues ambos constructos se superponen y son complementarios. Así es, y algo muy importante por resaltar es que el comportamiento de un individuo en el trabajo no depende solamente de sus características personales, sino también de la forma, ya sea positiva o negativa, en que éste percibe su clima de trabajo y los componentes de la organización. Además, la participación es esencial para el proceso de toma de decisiones y la productividad, siendo las condiciones como atmósfera y clima creadas en el lugar de trabajo muy importantes, ya que tienen considerables consecuencias sobre los empleados de la organización. Asimismo, la estructura de la organización, como jerarquía, tamaño, tipo de control, etc., todas estas influyen de forma directa en el clima. Así es, tienes toda la razón. De hecho, Roxanne, ya que nos mencionas el tema del clima, es importante que al momento de hablar sobre la evaluación de se diga que cuando este es analizado y medido en un nivel individual, hablamos de clima psicológico. Y cuando el concepto se estudia sobre el punto de vista de la organización, nos estamos refiriendo al clima organizacional. Las diferentes investigaciones que se realizaron sobre este tema, en específico la de Schilder y Reichers, se basan en el proceso sobre este tema y están establecidas fundamentalmente en lo que llamaríamos atracción, selección, retención. Este proceso pone de manifiesto la dinamicidad existente en la formación del clima, dinamicidad que es debida a los cambios experimentados por los miembros de la organización unidos al proceso de socialización. Muy bien, Hernán, gracias. Y volviendo al tema de la evaluación, la consideración de entornos que sean psicológicamente significativos implica la llamada evaluación psicológica, la cual abarca, además de la consideración de los individuos, las de los grupos y otras formaciones sociales, es decir, las organizaciones. Todos estos grupos y formaciones sociales no solo pueden ser considerados como ambientes del individuo, sino también como sujetos de la conducta organizacional, que ocurre a su vez en un determinado contexto. Después de la breve explicación y muy nutrida que nos ha hecho Roxanne en ese sentido, es momento de que procedamos a conversar sobre el significado del clima organizacional, al cual se le ha llamado de diferentes maneras: ambiente, atmósfera, clima organizacional, satisfacción en el trabajo, etc. Para realizar esta conceptualización, Moran y Wolwin nos proponen 4 perspectivas sobre el clima organizacional. Esto es, la estructural, la perceptual, la interactiva y la cultural. Bajo el enfoque estructural existen diversos autores que nos brindan varias distinciones o varias definiciones sobre este apartado en particular. Pero para sintetizar, podemos decir que el clima organizacional es un conjunto de características objetivas, perdurables y fácilmente medibles que distinguen a una entidad laboral de otra. Son unos estilos de dirección, unas normas y un medio ambiente fisiológico, unas finalidades y unos procesos de contraprestación. Este es considerado como una manifestación de la estructura de la organización, independientemente de las percepciones de los individuos. Es un filtro por el cual pasan los fenómenos objetivos, como la estructura, el liderazgo, la toma de decisiones. Por lo tanto, evaluando el clima organizacional, se mide la forma como es percibida la organización. El clima se forma porque los miembros de la organización se encuentran expuestos a unas mismas características estructurales. Por el contrario, bajo la perspectiva perceptual,
las bases para la formación del clima organizacional entran dentro del individuo. El clima es un conjunto de percepciones globales sobre el ambiente de la organización que son sostenidas por los individuos. Es un concepto central que refleja la atmósfera del lugar de trabajo y que influye en la motivación, la satisfacción y el comportamiento del individuo dentro del ámbito de la organización. En este sentido, Roxanne, ojo con esto, el clima es un proceso psicológico que describe las condiciones de la organización. Para continuar en la misma línea de Hernán, se dice que la perspectiva interactiva se refiere más que todo a la interacción que tienen los individuos como respuesta dada a las situaciones objetivas y compartidas de la organización. Es la base para la formación del clima organizacional. El clima está compuesto por 4 elementos. El primero, el entorno o ecología, es decir, todos los aspectos físicos y materiales que inciden en el clima. El segundo, el milieu, que tiene que ver con la interacción de las personas y los grupos, el sistema social relativo a la interacción y su cultura, tales como creencias, valores, estructuras cognitivas y de significado. El clima refleja la interacción entre las características personales y organizacionales. Finalmente, bajo el enfoque cultural, podemos decir que el clima se crea por un grupo de interacciones individuales que comparten un marco común de referencia, como es la cultura organizacional. Y ya cuando hablamos de la cultura humana, esta se dice que emerge a partir de los esfuerzos desplegados por sus miembros para afrontar incertidumbres y ambigüedades de todo tipo, proporcionándoles así individual y colectivamente conjuntos más o menos articulados de ideas que les permitan responder a sus experiencias, pudiendo concebir la cultura como aquellas respuestas aprendidas por los miembros de la organización a los problemas colectivos implicados en la supervivencia y en la integración interna, de modo que la cultura es un esquema interpretativo o un medio para percibir, pensar, interpretar y sentir en relación con esos problemas. Así podemos concluir que las normas, los valores y los rituales e incluso el clima son manifestaciones de la cultura. Roxanne, pues mira, después de esta amplia conceptualización que hemos hecho ambos alrededor de estas dos formas de concebir la cultura y el clima organizacional, y para finalizar, les hablaremos sobre las principales diferencias y similitudes entre clima y cultura, obviamente todas ellas enfocadas a la organización. Para Denison, las divergencias radican en las diferentes ontologías o fundamentos teóricos en los que se enraizan ambos constructos, vinculados con las tradiciones intelectuales de la época en la que se formulan. En pocas palabras, la cultura es diferente del clima, sin embargo, ambos conceptos comparten un núcleo común: tratar de describir y de explicar las relaciones que existen entre grupos de personas que comparten cierto tipo de situación o de experiencia. Claro que sí, Hernán, y una de las diferencias fundamentales es que el clima se considera como un artefacto cultural resultado de los valores a los que se adhieren los miembros y de las presunciones tácitas compartidas por ellos, mientras que la cultura no es clima, ya que este refleja percepciones individuales acerca del entorno psicológico y no se ocupa de las creencias, las normas o los valores compartidos por grupos de individuos, elementos que constituyen el núcleo de la cultura. Además, podemos decir también que la cultura se refiere a aquellas asunciones subyacentes y valores compartidos, mientras que el clima, por su lado, se refiere a percepciones compartidas sobre comportamientos del grupo. Por último, para hacer pues esta pequeña aclaración, el clima es más que todo algo superficial y ligado al momento presente, mientras que la cultura sería algo más interiorizado por los miembros y producto de una historia. Oh, genial, Roxanne. Yo creo que todo estuvo muy interesante. Esta charla sobre un tema tan complejo, pero al mismo tiempo tratado en esta conversación, en este podcast de una manera tan amena, termina siendo interesante para las organizaciones y para el mundo laboral. Yo por lo pronto pues me despido. Gracias por los que nos escucharon y a ti por la invitación.
No, muchísimas gracias a ti, Hernán. Nos vemos en una próxima reunión y espero que a ti como a nuestros oyentes les haya gustado mucho nuestro podcast y el tema que es de tanto interés para el mundo laboral. Que tengan un feliz día.